Buenos días, profesor. Hoy día vamos a hablar sobre los diferentes conceptos de física. El primer concepto es voltaje. Es la magnitud física que en un circuito eléctrico impulsa a los electrones a lo largo de un conductor, es decir, conduce a la energía eléctrica con mayor o menor potencia. Voltaje y voltios son términos en homenaje a Alessandro Volta, que en 1800 inventó la pila voltaica y la primera batería química. El segundo concepto es resistencia eléctrica. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición que tienen los electrones al moverse a través de un conductor. 3. El tercer concepto es corriente alterna y continua. Corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en que la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. Corriente continua se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial que no cambia de sentido con el tiempo. A diferencia de la alterna, en la continua circula siempre con la misma dirección. 3. Cuarto concepto, circuito en serie. Los circuitos en serie se caracterizan por tener las resistencias conectadas en la misma línea existente entre los extremos de la batería a la pila, es decir, situados uno a continuación del otro. Circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo se caracterizan por tener conectados varias vías alineadas paralelamente entre sí, de tal forma que vía tiene una resistencia y estos vías están conectados por puntos. El quinto concepto es diodos y el puente rectificador. El diodos es un componente electrónico que permite el paso de la corriente en un solo sentido. Es el dispositivo semiconductor más sencillo y se puede encontrar en cualquier circuito electrónico. Puente rectificador es un circuito electrónico usado en la conversión de corriente alterna en corriente continua. Es conocido además como circuito o puente de Gregg. 3. El sexto concepto es mA, que significa miliamperios. Es una unidad de intensidad eléctrica que equivale a la milésima parte de un amperio. Séptimo concepto, mAh, miliamperio por hora. Es una medida estándar para medir la capacidad de la batería. Se utiliza con frecuencia para medir la capacidad de teléfonos inteligentes, tableros externos, etc. Cuanto más mAh, mayor será la duración de la batería. Octavo concepto es voltio. Es una unidad de medición de la diferencia de potencial electrónico o tensión eléctrica, o comúnmente llamado voltaje. Es la diferencia potencial entre dos puntos en un conductor que transporta una corriente de 1 amperio cuando la potencia disipada entre dos puntos es de 1 watt. El noveno concepto es amperio y vatios. Amperios, unidad de medida de la corriente eléctrica, es la cantidad de carga que circula por un conductor en una unidad de tiempo. Vatio es la unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades. Es el equivalente de un joule por segundo. Un vatio es la potencia eléctrica producida por una diferencia de potencial de 1 vatio y una corriente eléctrica de 1 amperio, es decir, 1 voltio amperio. Esos han sido todos los conceptos. Gracias.